Hola. Con la definición de campo eléctrico es muy fácil calcular el campo que crea una cierta carga Q mayúscula en un punto P del espacio. Pensad que nos va a interesar calcular el campo en principio en cualquier punto del espacio para poder luego saber cuál es el efecto de situar una pequeña carga Q en ese punto del espacio. Entonces, como veis, el campo es un vector que tenemos que calcular en principio en cada punto del espacio. Muy bien. Bueno, primero, antes de calcular nada, podemos ver qué pinta tiene el campo creado por una carga puntual Q. Suponer que es mayúscula. Si nosotros ponemos una pequeña carga Q aquí, de prueba, la fuerza eléctrica va a ser así, porque las dos son positivas. Esta la ponemos siempre positiva, la de test. De modo que se van a repeler. ¿Y cuál va a ser la fuerza que sientan? Va a ser una fuerza así, en la dirección de los centros en la dirección que une los centros y hacia afuera, ¿vale? Y va a ser más intenso cuanto más cerca esté, porque la fuerza de Coulomb, recordáis, va con 1 partido de r cuadrado. Entonces, cuanto más cerca esté, más intenso es. Entonces, el campo eléctrico, como es, ¿vale? Tenemos la fuerza. El campo eléctrico, como es la fuerza partido por la carga, pues va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica que siente una carga Q positiva, y de magnitud pues va a valer lo que valga la fuerza partido por esa carga Q minúscula, ¿vale? Entonces el campo eléctrico creado por una carga positiva, pues ya tenéis la idea de cómo es hacia afuera, así. En cada punto del espacio hacia afuera, y es más intenso cuanto más cerca, ¿vale? Pero aquí el campo será más pequeño. Para una carga negativa pues es exactamente igual, solo que apunta hacia adentro. Si la carga es negativa, si yo pongo una carga de test aquí, positiva, la fuerza eléctrica va a ir hacia allá y el campo eléctrico pues también va a ir hacia acá y valdrá, ¿cuánto valdrá? Pues lo que valga la fuerza eléctrica partido de Q minúscula. Entonces va a tener la misma dirección y sentido que la fuerza eléctrica sobre una carga Q positiva. De modo que el campo eléctrico creado por una carga negativa tiene esta pinta. Es radial también, igual que el de la carga positiva, radial, pero hacia adentro. ¿Vale? Más o menos así. Bueno, esto es muy fácil de ver con la fórmula, o por lo menos si no es fácil de ver con la fórmula, podréis utilizar la fórmula para calcular cosas. ¿Cuál es el campo creado por una carga Q en un punto P a una distancia R? Pues mirad, yo tengo mi carga Q, tengo aquí el vector R que me indica dónde está el punto P donde quiero calcular el campo. Lo único que tengo que hacer para calcular el campo es poner una carga Q aquí, evaluar la fuerza y dividir por Q. Eso me dará el campo. ¿Vale? Esto es fuerza. Perdón. Fuerza entre Q me dará el campo. Pero la fuerza es muy fácil, porque la fuerza entre dos cargas la conocemos, es la ley de Coulomb. Entonces voy a calcular la fuerza primero, será K por Q pequeña partido de, lo voy a hacer en vector, el módulo del vector al cubo, si recordáis, por R. Esta es la ley de Coulomb en formato vectorial. Y era una fuerza, nos da una fuerza radial y hacia afuera. Bueno, entonces el campo es la fuerza entre la carga Q que hemos puesto para probar. Entonces eso queda K por Q partido de R
al cubo por R. Y este es el campo creado por una carga Q en un punto P que está a una distancia módulo de R y en una posición dada por el vector R, ¿vale? Este vector R va desde el origen de la carga, donde está la carga, hasta el punto P, donde queremos calcular aquí el campo. O sea, aquí teníamos, digamos, una posición 1, teníamos un vector R1, tenemos que meter ese vector R1 aquí para calcular. Si ahora quiero calcular el campo aquí, pues tengo que ver cuál es este vector R2, meter R2 aquí en la fórmula y calcular el campo aquí, etcétera, etcétera. De acuerdo. Pues nada, aquí lo veis, es un campo radial porque lleva la dirección de R, que es un vector que va siempre desde la carga así hasta el punto donde quiero calcular, entonces lleva siempre esta dirección. Y es hacia afuera si la carga es positiva y hacia adentro si la carga es negativa. Aquí la carga tiene que llevar su signo, al igual que pasaba en la ley de Coulomb, ¿vale? Es la carga que crea el campo, le tenéis que poner el signo, ¿vale? Si es negativa será menos 3 coulombios o menos 18 microcoulombios, lo que sea. Muy bien, este es el campo creado por una carga puntual y como decía tiene esta pinta, es radial y hacia adentro si la carga es negativa, perdón, y radial y hacia afuera si la carga es positiva. Bueno, ¿cuál es el campo? Muy bien, por dos o más cargas eléctricas, digamos Q1 y Q2. Imaginaos que tenemos Q1 aquí, Q2 aquí y quiero calcular el campo total en este punto P. Pues es muy fácil, tengo que calcular con la fórmula de arriba, calculo, digamos este es mi vector R1, me calculo con el vector R1 el campo 1, que es el campo creado por la carga Q1 en el punto P. Con este vector R2 me calculo el campo 2, que puede ser así, por ejemplo. ¿Y cuánto vale el campo total? Pues como son fuerzas, el campo es fuerza por unidad de cargas, pues como son vectores, pues el campo total es el campo 1 más el campo 2, al igual que la fuerza total sería la fuerza 1 más la fuerza 2, la fuerza creada por 1 más la fuerza debida a 2. Entonces el campo total es la suma de los campos de todas las cargas que crean campo ahí, ¿de acuerdo? Y luego, recordad, una vez que yo ya tengo el total, si yo ahora aquí pongo una carga Q3, imaginaos que pongo una carga Q3, ¿cuál sería la fuerza sobre la carga Q3 debido a estas dos? Ahora es muy fácil de calcular, es solo la carga Q3 por el campo que existe ahí, que están creando estas dos. Os haré un vídeo de un ejemplo con números y componentes y todo para que lo veáis completo, pero vaya, como la fórmula del campo es muy similar a la fuerza de la ley de Coulomb vectorial, solo falta una carga aquí, por así decir, pues el ejemplo que hice de cálculo de fuerzas de Coulomb vectorial, pues os vale para calcular campos, pero bueno, no obstante haré uno.